Son las 12, las 11 en Canarias. Más FM. Son las 12, es mediodía, aquí en esta sintonía en Más FM. Hoy es martes y hablamos de salud. 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 Hoy nuevamente los problemas de ansiedad van a ser los protagonistas de nuestro espacio de salud. En espacios anteriores, Isabel nos ha venido diciendo que la ansiedad puede adquirir muchas formas y por tanto son numerosos los tipos de problemas de salud mental en los que es protagonista. Hoy hablamos de la fobia social, un problema de salud mental que se estima que afecta a entre el 3 y el 13% de la población y que genera amplias repercusiones en aquellas personas que la padecen. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Bueno, ¿en qué consiste la fobia social? Bueno, la fobia social o ansiedad social, como has dicho, es uno de los subtipos de trastorno de ansiedad que existen. Se caracteriza porque la persona muestra reacciones muy intensas y desproporcionadas de ansiedad ante situaciones que llamaríamos sociales. Por ejemplo, dentro de estas situaciones está el iniciar una conversación con otra persona, sobre todo si es del sexo opuesto, quedar con alguien, llamar a alguien por teléfono, pedir ayuda de un dependiente en una tienda, entrar a una cafetería llena de gente, pedir un cambio de comportamiento a alguien, como podría ser que no haga ruido, hablar con personas de más autoridad como la policía o un jefe, y un largo etcétera de situaciones sociales con otras personas. Bueno, son un largo número de situaciones que todas implican contacto con personas, como he dicho, y en las que todos podríamos tener un poco de timidez en cierto momento. Pero el problema con la fobia social es que la persona, cuando tiene que enfrentarse a estas situaciones, comienza a manifestar síntomas de ansiedad muy desproporcionados y muy intensos para lo que es la situación. Por ejemplo, podría tener palpitaciones muy fuertes, temblores, sudoración, tensión muscular, sensaciones en el estómago, boca seca, dificultad para tragar, tartamudeo, quedarse bloqueado y un largo etcétera de síntomas. Por estos síntomas y por el elevado malestar que le generan a la persona, lo que principalmente ocurre en la fobia social es que la persona evita enfrentarse a las situaciones. Además, podríamos decir que dentro de la fobia social hay como dos subtipos. Por un lado está la fobia social de interacción con otras personas, que es la que se tiene ante situaciones como, por ejemplo, hablar con un superior, ir a una fiesta, hablar con un desconocido, ligar con alguien, conocer gente nueva, devolver algo en una tienda, decirle que no a un vendedor insistente, pedirle a alguien que deje de molestar, etc. Y luego, por otra parte, está el segundo subtipo de fobia social, que es la llamada ansiedad de actuación, es decir, cuando, por ejemplo, la persona tiene que hablar en público, como dar una charla o exponer un trabajo o un informe propio ante un grupo de gente, aunque sean compañeros, o llamar por teléfono delante de otros, comer en lugares públicos, beber agua delante de otros, trabajar mientras que otros nos miran, intervenir en una reunión y un largo etcétera de situaciones en las que uno actúa, ¿no?, muestra esta ansiedad. Este sería el segundo subtipo. Bueno, si os dais cuenta, seguro que quienes me están escuchando habréis identificado que en estas situaciones os habéis sentido incómodos alguna vez. Y de hecho son situaciones que de por sí a todos nos pueden hacer sentir un poco incómodos. Es decir, es normal que cuando vamos a dar una charla sobre un trabajo que hemos realizado nos venga cierto nerviosismo. Sobre todo si es la primera vez y no estamos habituados a ello. Pero es importante distinguir entre esta incomodidad y la timidez normal de lo que sería una fobia social. ¿Cómo podemos distinguir que esa timidez y nerviosismo normal pasan, podríamos decir, cuando ya pasan a convertirse en un problema y ser ya fobia social? Pues es importante saber realizar esta distinción porque hay personas que por sus propias características de personalidad y por su propio temperamento son más tímidas, más introvertidas y calladas y no por ello tienen ningún problema de salud mental, por supuesto. En el caso de las personas introvertidas, son personas que tienen una preferencia por no tener muchas relaciones sociales y prefieren tener 2 o 3 relaciones muy cercanas antes que mucha gente alrededor. Además, son personas que prefieren tener ocio solos, más en casa, se sienten a gusto con actividades de ocio individual y además disfrutan con ello. Es como si tuvieran menos necesidad de gente, por así decirlo. Sin embargo, las personas con fobia social no es que disfruten estando solos, sino que evitan las situaciones sociales para no experimentar esas reacciones fuertes de ansiedad que les provocan. De tal forma que aunque a corto plazo el no relacionarse les evita la ansiedad y se la alivia, a largo plazo esto les aísla de los demás y les genera muchísimo sufrimiento.
Es decir, la característica que determina la diferencia entre la fobia social y una simple timidez o una simple introversión es que en la fobia social la persona vive su situación con sufrimiento. Bueno, no sé si es lo más apropiado para preguntar, pero ¿por qué se produce la fobia social? Pues hay diversos funcionamientos psicológicos que estarían en la base de esta fobia social. Por un lado, parece que la persona con fobia social hace como una sobreestimación de la atención que otros le prestan, ¿no? Es como si pensara que todos le están mirando más de lo que en realidad sucede. Además, se da siempre ligado a una interpretación negativa de esas miradas y de esa atención que considera la persona que otros le prestan. Es decir, la persona siempre piensa pues, que otros le miran sus defectos, que cuando dos cuchichean pues lo hacen para criticarle, que le miran esos propios síntomas de ansiedad que cree manifestar, que es inferior, que está exponiendo mal, en el caso de la fobia de actuación, que se está equivocando y bueno, un largo etcétera de pensamientos negativos hacia uno mismo. Al tener estos pensamientos de inseguridad, pues le vienen más síntomas de ansiedad, porque interpreta que no tiene la capacidad para defender lo que está haciendo. Además, la persona está excesivamente pendiente también de estos síntomas de ansiedad, pensando que se le notan más de lo que realmente otros que estamos a lo mejor enfrente podríamos notar. Por ejemplo, la persona puede estar teniendo la sensación de que le tiembla la voz o de que tiene la boca seca, y luego a lo mejor el que lo escucha pues esto no lo percibe. También la persona puede tener mucho miedo a ponerse roja o a temblar y paradójicamente hace que se ponga roja y que tiemble. Además, hay una intolerancia a estos síntomas, como algo muy malo que la persona no tolera y que se quiere quitar. Con lo que con tal de no tener los síntomas, nunca se enfrentan a las situaciones sociales, con lo que tampoco se enfrentan a la oportunidad de aprender que realmente la situación no es tan amenazante como interpretan y que además pues ellos tienen la capacidad verdaderamente de enfrentarse a esa situación como lo hacemos los demás. Bueno, llega una situación así uno que empieza a estudiarse y dice, yo también tengo fobia social. ¿Se puede tratar? Sí, y además es muy importante que se trate porque, como he dicho anteriormente, esta ansiedad elevada hace que la persona evite enfrentarse a las situaciones sociales. Con lo que a veces las personas con fobia social acaban incluso encerradas en casa sin hablar con nadie. Bueno, esto es grave porque todas las personas necesitamos relacionarnos y tenemos lo que se llaman necesidades de filiación. Es decir, que por tanto este aislamiento de esta persona le puede llevar a otros problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Además, un fenómeno muy frecuente que se ve es que la persona puede utilizar drogas o alcohol o incluso ansiolíticos para poder relacionarse con otros sin experimentar la ansiedad. Con lo que muchas veces detrás de las adicciones y del consumo abusivo de sustancias hay un problema de fobia social. Otro tipo de adicción que ocurre también, sobre todo en adolescentes, es la adicción a las redes sociales y a Internet. ¿Por qué? Porque el adolescente satisface su necesidad de relacionarse y ser parte de un grupo a través de estas redes sociales, ya que no implican que haya una interacción directa y por tanto son una forma de relacionarse sin tener los síntomas. Además, algo que también hace que la persona pida ayuda es cuando, por ejemplo, es estudiante u opositor y se tiene que enfrentar, por ejemplo, a exámenes orales o exposiciones de trabajos, porque la persona ve que aunque estudie, cuando llega y se pone delante de un tribunal experto o de un profesor, pues empieza a tener síntomas muy fuertes, se queda en blanco y al final pues son incapaces de defender esos contenidos. Este sería un claro ejemplo de fobia social del tipo de actuación que llega con frecuencia a psicología, sobre todo en épocas de exámenes. Y bueno, en cuanto a los tratamientos que me has preguntado, el que consideramos los psicólogos más efectivo es la terapia cognitivo-conductual, que la he nombrado varias veces, porque es la de primera elección. Dentro del tratamiento, por un lado, le damos información a la persona sobre este funcionamiento psicológico que he dicho, que hay de base normalmente en la fobia social. También es muy importante trabajar estos pensamientos distorsionados, como el pensamiento de que todos me están mirando, de que están pensando mal de mí, de que tener la ansiedad de débiles. Todo esto se hace mediante una técnica que se llama reestructuración cognitiva. También se puede hacer un trabajo en autoestima personal para que la persona recupere la sensación de que es capaz de hacer aquello que cree que no puede hacer y también, sobre todo, que no es menos que los demás. También se utilizan pues, técnicas de relajación, entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento en comunicación. Al final se trata de dotar a la persona de herramientas para que se enfrente a las situaciones sociales y esto es un tratamiento que se va haciendo muy progresivamente. Yo creo que lo más bonito de este tratamiento es que al final, cuando la persona se recupera, te dice que de repente empieza a hacer cosas en su vida que jamás se hubiera imaginado que podría haber hecho. Como por ejemplo exponer un trabajo en público o pedirle a algún jefe y bueno, se van con una sensación de capacidad y una autoestima bastante recuperada.
No sé si, Isabel, lo que te voy a preguntar viene al caso, ¿no? Pero poniendo algún ejemplo, creo que es importante saber distinguir la timidez y el nerviosismo a la hora de hablar de la fobia social. No es por nada, pero es muy lógico entender cualquier persona. No sé si es lógico, pero lo hacemos muy a menudo. No sé, poner por ejemplo una excusa, decir, me tomo una copita algo de alcohol y parece que me animo un poquito para hacer cualquier gestión o cualquier cosa. Pues el tema de la copita de alcohol depende, la diferencia entre la normalidad y un problema de salud mental es un continuo, es decir, hay un continuo y en función de la intensidad y de la gravedad y sobre todo de la duración de los síntomas se considera problema de salud mental o no. En el caso de la copita, pues si es una copita de vez en cuando, no se consideraría problema de salud mental. Si se hace de forma recurrente y es que la persona tiene un malestar muy intenso y necesita esa copita para poder funcionar, en este caso sí estaríamos hablando de un problema. Digo esto porque muchas veces cuando hablas con mucha gente joven, o todo el mundo en común, asociamos mucho el alcohol para incluso salir de fiesta. Parece que si no bebemos alcohol no nos metemos, no sabemos divertirnos. Sí, evidentemente el alcohol es una sustancia que desinhibe, pero habrá también mucha gente que tenga un problema de autoestima, un problema de seguridad personal que se puede trabajar en tratamiento psicológico y que nos previene de cometer el riesgo de introducirnos en una sustancia que nos puede conllevar una adicción. Entonces, habría que valorar cada caso individualizadamente, pero puede ser que en esos casos estemos hablando de un problema de fobia social incipiente, es decir, que se está empezando a desarrollar. He dicho la copita de alcohol, como hay gente que también puede tirar de drogas. Sí, exactamente, y de ansiolíticos también, de acudir a atención primaria y pedir ansiolíticos para, pues, en un principio para dormir, pero luego los utilizan para este tipo de situaciones más de carácter social. Bueno, pues hoy tocaba fobia social. Cuando hablamos de problemas de salud mental, es tan amplio el abanico, ¿no?, de características que puede acarrear esto. Sí, al final parece que en todos los problemas de salud mental la persona viene con unos síntomas en común, pero luego de base hay un amplio abanico, como dices, de diferentes problemas. Pues individualmente, si alguien quiere estudiarlo perfectamente, debe de hacerlo, y qué mejor que hacerlo con Isabel Fernández. Si queremos hablar contigo, si queremos localizarte, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues podéis encontrarme en consulta de psicología en Policlínica CEGIN y también podéis encontrarme escribiendo a través de la página de Isabel Psicología que tenemos disponible, pues tanto para pedir información como para sugerir posibles temas que se traten aquí en espacios en otros martes. Muy bien. Recordar que la fobia social, este problema de salud mental, se estima que afecta hasta incluso el 13% de la población. El 13%. Estamos hablando ya de cantidades, un porcentaje bastante elevado. Esto controlado, que a lo mejor puede incrementarse mucho más. Claro, esto diagnosticado. Habrá muchos casos en la calle que no hayan acudido a salud mental y que por tanto estén sin diagnosticar. Por supuesto que puede subir del 13%. Así es. Bueno, pues Isabel Fernández, como siempre, muchísimas gracias. El martes de nuevo pondremos otro tema importante para seguir hablando de salud. Muchas gracias, buenos días. 12 y 13 minutos. Escuchamos vuestras peticiones musicales, vuestra música, vuestra banda sonora, la de vuestra vida.